Pues bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia a la segunda cita del ciclo de conferencias Colección y Patrimonio. Bueno, bien sabéis que la reciente incorporación a la colección del museo de una tabla de San Antonio de Padua que perteneció al retablo que hubo en la capilla de Juan de Vega, en la iglesia de Santa María de la Horta, de aquí de Zamora, a escasos 300 metros, y mejor que eso todavía el descubrimiento realizado por Irune Fiz, asignando esa tabla a esa ubicación, que es lo que ha justificado que la tabla pasase a exhibirse desde el Museo de León al Museo de Zamora. Y esto nos dio la idea de organizar un ciclo de charlas que tratase sobre la investigación de ciertas piezas singulares de nuestra colección en relación con conjuntos patrimoniales que se han perdido o están dispersos del patrimonio zamorano. No son pocas las piezas de las colecciones de los museos de las que se ignora su procedencia. Y a ese desconocimiento se une la natural descontextualización que el museo impone a sus colecciones al privarlas de su entorno más directo. Solo la investigación de nuestros fondos consigue suplir estas carencias y logra profundizar en la historia de nuestro patrimonio. En el caso del Museo de Zamora hay bastantes piezas que proceden de un proceso desamortizador en el que se perdió mucha información, o de situaciones de salvaguarda y rescate de patrimonio en las que se olvidó la procedencia original de ese patrimonio. Y un caso relevante entre esos para nosotros es el conjunto de bienes que la Diputación Provincial de Zamora a lo largo de los años va depositando en este museo, y que en demasiadas ocasiones se vinculan con inmuebles como el Hospital de Sotelo o el Hospital de la Encarnación, que lejos de ser ubicaciones originarias de esos bienes, solo eran pues lugares de recogida o de acopio de ese patrimonio que de alguna manera se quería rescatar. Felizmente, pues hay investigaciones que, como la que hoy nos reúne aquí, aportan luz sobre ubicaciones originales y conjuntos casi desaparecidos. Así sucede al menos para nuestra pequeña escultura del Evangelista San Lucas, expuesta en la sala 6 de escultura y apreciada desde siempre por su calidad. Y es que esta escultura, en la investigación de Miguel Ángel, que nos acompaña hoy, pues parece encontrar una ubicación precisa, o más precisa al menos, en los monasterios jerónimos de la provincia, y encuentra relación en concreto con el sepulcro del primer señor de Tábara, Pedro Pimentel. Y todo esto pues se lo debemos a Miguel Ángel Marcos Villán, que en 2017 publica esta investigación en Rigecio. Y de él os voy a hablar ahora y voy a intentar presentároslo. Miguel Ángel Marcos Villán es licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid y pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos desde 1993. Hoy me ha asustado. Yo también. Sí. En esa fecha fue destinado al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en donde ha participado en la realización de diversas exposiciones organizadas por el propio museo, entre las que cabe destacar como comisario la muestra Cuerpos de Dolor, la imagen de lo sagrado en la escultura española, 1500-1750, que se exhibió entre 2011 y 2013. Igualmente, ha sido profesor invitado del grado superior en Patrimonio Cultural impartido por la Universidad de Valladolid entre 2003 y 2006 y ha publicado diversos estudios en revistas científicas sobre temas variadísimos, artesonados, artes decorativas, pintura y escultura de los siglos XV al XVIII. Es también autor, junto con
con Ana Fraile, del volumen correspondiente al partido judicial de Medina del Campo en el catálogo monumental de la provincia de Valladolid, que edita la Diputación Provincial de Valladolid en 2006, o también es autor del libro sobre el Belén napolitano del Museo Nacional de Escultura de 2017. Y también recuerdo que publicas junto a Fernando Miguel un estudio sobre campanas y maestros campaneros y fabricación en la provincia de Valladolid. Bueno, su interés por la escultura de finales del gótico y del primer renacimiento en Castilla arranca ya desde el artículo publicado en 1995 sobre las tumbas del duque de Alburquerque en San Francisco de Cuéllar, en Segovia. La atribución en 2005 a Alejo de Bahía de una obra conservada en Valderas, León, o la identificación de la producción de un anónimo maestro de Calabazanos entre Valladolid y Palencia. Y, por supuesto, el más reciente estudio de los restos del posible sepulcro de Pedro Pimentel, primer señor de Tábara, que es el motivo de la conferencia de hoy, que con el título de Sin descanso, la desventurada historia del sepulcro del primer señor de Tábara, pues os va a relatar Miguel Ángel. Muchas gracias y le paso la palabra. Bueno, antes de nada, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Y lo que quería en primer lugar agradecer a Rosario García, la directora del museo, y a Alberto del Olmo, el conservador, su amabilidad al invitarme a participar en este interesante ciclo de conferencias. Como el propio título indica, en la conferencia de hoy abordaremos la historia desventurada del monumento sepulcral que, según el uso habitual de nobles y personajes de cierta importancia, había encargado realizar para su capilla funeraria el primer señor de Tábara, Pedro Pimentel, muerto en 1504. Al igual que tantos otros, sus posibles restos y casi su memoria se habían desvanecido por los ultrajes del tiempo y los estragos de las personas a lo largo de los siglos. Una serie de afortunadas circunstancias han permitido, en cierto modo, recuperar buena parte de la historia de dicho monumento, atando los cabos que enlazan una serie de obras conservadas tanto en Tábara como en Zamora, en este mismo museo en el que hoy estamos. En la primavera de 2017 tuvimos conocimiento, gracias a la mediación de nuestro buen amigo e incansable estudioso y defensor del patrimonio artístico histórico zamorano, Fernando Regueras, de la existencia de 4 esculturas labradas en mármol y que podían fecharse en los inicios del siglo XVI en manos de un particular en la villa de Tábara. Según nos indicó su propietario, don Enrique López, a quien agradecemos nuevamente su amabilidad y generosidad al permitirnos estudiar dichas obras, las 4 proceden de una casa que estaba dentro del recinto del antiguo Palacio o Convento de los Marqueses de Tábara, que dentro de la foto correspondería a toda esta zona. Todas ellas se hallaban en el jardín de su domicilio, vueltas sobre su trasera plana, ocultando así su labor escultórica, con el fin de poder ser reutilizadas como escalones de acceso a un sencillo corralillo o gallinero construido de forma rudimentaria y en fecha indeterminada con materiales acopiados del entorno. Sí, toda esta zona. Las 4 figuras están talladas en sendos bloques cúbicos de mármol de similares dimensiones, de algo menos de 40 centímetros de altura y cuya parte trasera ha sido alisada y regularizada. En buena parte de su superficie muestran las finas marcas paralelas de la gradina utilizada para su acabado, terminación cuya calidad se ha resentido de forma desigual por su exposición. ¿Tiene algún problema? No, pues sí. Que no toca. Para que espera un minuto. Eso. No sé, por el problema. Sí, como decíamos, las figuras cuya trasera había sido alisada y regularizada muestran en buena parte de su superficie las finas marcas paralelas de la gradina utilizada para su acabado, terminación cuya calidad se ha resentido de forma desigual por su exposición a la intemperie. Igualmente presentan abundantes roturas y pérdidas de material, especialmente en las partes salientes,
así como el lamentable testimonio de un intencionado vandalismo, pues todas ellas carecen de cabeza, fracturadas las piezas en el punto de menor grosor del bloque, a la altura de los hombros y arranque del cuello. Aún dañadas y decapitadas, no hay dificultad en identificar a los personajes religiosos representados, el evangelista San Juan y 3 de los 4 padres de la Iglesia, y 3 de los 4 padres de la Iglesia occidental, San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio. Todos están entronizados sobre sencillos escaños o arquibancos de respaldo alto, que remedan los característicos muebles de bastidor del último cuarto del siglo XV y de comienzos del siglo XVI, de influencia flamenca y del norte de Francia, y extensamente difundidos al final del medievo en España. Su sencilla estructura, como podemos ver en el caso del San Juan Evangelista, de montantes y largueros, cobijan una serie de paneles decorados con tallas de labor de plegados, los conocidos motivos de pergaminos o servilletas que imitaban las telas ricas que originalmente decoraban los ejemplares más suntuosos. San Juan Evangelista, vestido con túnica y un manto de plegados angulosos, está sentado de perfil ante un atril con la misma decoración de pergaminos, mientras escribe en un libro del cual surge una larga filacteria que cae a sus pies, junto al águila del Tetramorfos, que sostiene en su pico el estuche de las plumas y tijeras y un tintero. En este último y en los laterales del extremo de la filacteria se aprecian algunos restos de policromía. A diferencia del evangelista, los otros 3 personajes están representados frontalmente, con los atributos y vestimentas que permiten su caracterización. En este caso, San Jerónimo está revestido con el hábito cardenalicio y sobre su pecho aún pueden verse el reticulado decorativo que formaba los cordones del perdido capelo. A su lado, un pequeño león, buena parte del desaparecido, se alzaba para que el santo le liberase de la espina clavada en su garra, al tiempo que con la otra mano indica un pasaje del libro abierto que apoya en su regazo. Las otras 2 esculturas representan de forma simétrica y de similares atavíos a 2 obispos revestidos de pontifical y báculo, del cual apenas queda el astil, que portan en su regazo un libro abierto y sujetan con la otra mano uno de los símbolos característicos de los padres de la Iglesia, la maqueta de un sencillo templo. Afortunadamente, uno de ellos, que tentativamente identificamos como San Agustín, conserva prácticamente íntegro este atributo, mientras que el otro, que suponemos San Ambrosio, más deteriorado, apenas conserva parte de su basamento. En cuanto a su iconografía, es difícil señalar una fuente concreta, pues tanto las representaciones de los evangelistas y algo menos la de los padres de la Iglesia fue muy habitual en el acervo artístico del final de la Edad Media, difundida por medio de grabados de autores alemanes y flamencos que circularon con asiduidad en el mercado español, tanto en forma de estampas sueltas como de ilustraciones, de libros de horas, textos litúrgicos y todo tipo de literatura religiosa. En ellos los escultores y pintores encontraban o se les imponían inspiración y modelo para las obras artísticas. Estilísticamente se aprecia cierta uniformidad entre todos ellos, aunque algunas diferencias en la forma de trabajar los plegados, algo más profundos y amplios en los del San Jerónimo y más planos y quebrados en los del San Ambrosio, indicarían la presencia de distintas manos. Como es habitual en la época, seguramente sean el producto de la labor de un taller escultórico que trabaja bajo la dirección de un maestro que aporta los modelos y unifica hasta cierto punto los diferentes estilos de los oficiales que colaboran con él. Este es un modo de producción que encontramos en otras obras contemporáneas de mayor enjundia, como por ejemplo en la sillería de la Catedral de Zamora, empresa dirigida entre 1503 y 1507 por un entallador, Juan de Bruselas, al mando de un nutrido plantel que se estima en más de una decena de colaboradores. La aparición de las esculturas totalmente descontextualizadas, sin otros restos asociados, hace difícil conocer de qué estructura o monumento formaron parte. Por su tipología e iconografía, pudieron pertenecer al banco de un retablo pétreo, aunque este es un formato muy poco habitual, pues la madera es el material preferido, o más posiblemente a un sepulcro. Su propia configuración, como bloques sueltos sin ningún tipo de marcas de enganche, entalladuras para grapas
u otros sistemas de fijación o sujeción evidencian su carácter de elementos no estructurales. Simplemente irían asentadas sobre una ménsula y dispuestos contra un fondo que no permitiera su visión total, lo que justifica el sencillo tratamiento de su parte posterior con sus aristas suavizadas para mejor encaje en un nicho hornacinal. Por otro lado, su disposición sedente no se corresponde con la de las figuras que suelen decorar los pináculos que flanquean los sepulcros murales, usualmente representados de pie para una mejor adaptación al marco. Por ello, creemos muy posible que formaran parte de los frentes de un sepulcro exento, en donde resulta más lógica la presencia de esculturas sedentes sobre ménsulas adosadas a hornacinas, algo similar, salvando las distancias de calidad y empaque, al encaje de las figuras de evangelistas y virtudes del sepulcro de Juan II en la Cartuja de Miraflores, que es lo que estamos viendo en la imagen. El interés de este hallazgo, del hallazgo de estas 4 esculturas, se acrecienta al comprobar que las halladas en Tábara están sin duda relacionadas con otra que representa al evangelista San Lucas, conservado en el Museo de Zamora, y que gracias a los buenos oficios de su directora y conservador pudimos analizar detalladamente. En este caso, la pieza del San Lucas, realizada con los mismos materiales, técnica y tipología, comparte similares medidas, en este caso 45 centímetros de altura, gracias a la afortunada diferencia de que éste conserva tanto la cabeza como el remate semicircular del respaldo del escaño. Muy parecida en su composición a su homóloga de Tábara, presenta elementos parecidos en ambas: escaño y atril, filacteria, libros y utensilios de escritura, la forma de trabajar el plumaje y los plegados, las manos de finos y largos dedos, etc., son elementos que constatan su estrecha relación. Incluso las acciones son complementarias, pues mientras uno escribe, el otro corta ensimismado la pluma, mostrando un rostro poco expresivo que contrasta con la detallada descripción de barba y cabellos. La imagen de San Lucas, expuesta en el Museo de Zamora, no ha pasado desapercibida para los estudiosos. Datada a comienzos del siglo XVI y por tanto coetánea con las grandes obras escultóricas realizadas en la catedral en esos años, como fue el sepulcro del doctor Juan de Grado o la propia sillería coral, su autoría se ha venido asignando, como ya indicó Navarro Talegón en 1989, a algunos de los escultores extranjeros formados en la tradición flamenca y alemana que pasaron por Zamora a comienzos del siglo XVI. Curiosamente, la procedencia original de esta obra se desconoce. En los archivos del museo únicamente se consigna su condición de depósito de la Diputación Provincial de Zamora y con anterioridad a su entrega en 1931 por parte de la institución provincial, solo se sabe que estuvo colocada en la antigua escalera del Hospital de la Encarnación como elemento decorativo. Desde su ingreso en el museo, la escultura ha gozado también de un singular aprecio en su acervo, formando parte de los distintos montajes de su exposición permanente, como bien atestiguan las guías de Velasco de 1958 o de García Rozas de 2006. Dada su identificación con las obras de Tábara, es lógico suponer para esta un mismo origen. Dentro de las vicisitudes sufridas por el patrimonio zamorano durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, objeto de diversos estudios realizados por Vallejo Bozal, Teijeira Pablos, Martínez Lombó o Calvo Martín, no sería de extrañar que en algún momento la imagen de San Lucas se trasladara desde Tábara a la capital para su conservación, quizás separándola de sus compañeras, puede que por entonces ya seriamente deterioradas. Hay que señalar que muchas recogidas y traslados de obras de arte realizadas en dicho periodo adolecen de la misma falta de información y documentación asociada, como por ejemplo también sucede con otras piezas medievales, entre ellas varias tablas pintadas y esculturas, procedentes igualmente de Tábara, pero en este caso de la iglesia de Santa María, que ingresaron en el Museo de Zamora en los años 40 del pasado siglo. Como hemos visto, el carácter religioso de las esculturas y su hallazgo, lamentablemente descontextualizado, de 4 de ellas en el interior del antiguo recinto del Palacio Convento de los Marqueses de Tábara, hace muy posible suponer que procedan de algún monumento funerario que existió en la iglesia del Cenobio, en donde estuvo emplazado hasta la desamortización el panteón del linaje.
Aunque esta es la hipótesis más probable, existe la objeción de un desfase cronológico de medio siglo entre la datación de las esculturas en torno a 1500 y la fundación del convento de Santa María de Jesús de Tábara hacia 1552-1559, estudiado por César Isidro en su reciente publicación sobre el arte de los monasterios jerónimos zamoranos. El examen de las diversas fuentes documentales referidas a la historia del cenobio tabarés y a la actividad artística del linaje de los marqueses de Tábara ha permitido solventar de un modo racional, a nuestro parecer, esta discordancia e identificar la procedencia original de este conjunto escultórico. Para ello hay que acudir a la historia de Tábara a finales de la Edad Media. El señorío de la villa, ligado históricamente al linaje de los Almansa, pasó en 1467 a manos de uno de los hijos del tercer conde de Benavente, Pedro Pimentel Vigil de Quiñones, muerto en 1504 por herencia de su primera mujer, Francisca de Almansa. La posesión de la villa no fue fácil, pues ya en ese mismo año de 1467 fueron asaltadas las casas principales que tenían los señores en la localidad y también fue litigada en la Chancillería de Valladolid su posesión hasta las sentencias definitivas de 1489 y 1510 que confirmaron la propiedad de la villa por los Pimentel. La conversión de Tábara en residencia y asiento del linaje se debe fundamentalmente a su heredero, Bernardino Pimentel Enríquez, nacido hacia 1487 y muerto en 1569, hijo de la segunda mujer de Pedro Pimentel, Inés Enríquez de Guzmán, y un personaje que tuvo un gran ascendiente en la corte de Carlos V y que vería en 1541 recompensado sus servicios al emperador con el título de Marqués de Tábara. Además de la renovación del palacio señorial, cuyos restos vemos aquí en la imagen, en torno a los años 20 del siglo, como muestra la portada renacentista con sus armas aún existente, seguramente la reforma cometida tras garantizar en 1510 la Chancillería vallisoletana su posesión de la localidad, Bernardino Pimentel llevará a cabo la edificación de la iglesia y el convento anexos, cuyas obras se realizan en fecha indeterminada, pero cercana a 1552, cuando se ofrece a la Compañía de Jesús, la cual rechazó el ofrecimiento por las condiciones impuestas por los patronos. En la escritura de donación de ambos edificios, de iglesia y convento a los jerónimos en 1559 para crear un monasterio de su orden, una concesión que fue posteriormente revocada 2 décadas más tarde para ser transferida a los dominicos, se describe un complejo edificio que era ya una realidad plenamente funcional y dotada con todo lo necesario, integrada también con las dependencias palaciegas. En dicha documentación, el monasterio, bajo la advocación de Nuestra Señora de Jesús de la Villa de Tábara, se cede con su iglesia, claustra, sacristía y oficinas con todos los ornamentos de brocados y sedas y toda la plata, cálices e incensarios y lámpara y todas las demás cosas de plata y cruz y custodia y vinajeras y portapaz, camas y aderezos de cocina y oficinas y otras cosas contenidas y declaradas en una memoria inventario, dotación a la cual se añadía una bien nutrida biblioteca. De la lectura de las cláusulas se desprende que en la capilla mayor de la iglesia, acotada con una reja del resto del recinto y destinada en exclusiva para el enterramiento de los miembros del linaje, ya estaban instaladas una serie de sepulturas sobre las cuales se estipulan diversos rezos que debían cumplir los monjes venideros. Los destinatarios de las oraciones de los frailes eran el primer marqués y su esposa, Bernardino Pimentel y Constanza Osorio, su hermana María Pimentel y sus padres, Pedro Pimentel e Inés Enríquez, y se especificaba que todos estos responsos se han de decir sobre las sepulturas y se ha de bajar el convento a ellos. Perdón. Seguimos con lo. Sí, no sé si se oye bien. Sí. En el inventario de bienes cedidos figuran 8 alfombras, las 4 de ellas alrededor del sepulcro grande del altar mayor, monumento que no se corresponde con el enterramiento de los primeros marqueses, puesto que éste se hallaba situado en un arco en un lateral del presbiterio, sitio donde Bernardino Pimentel ordena en 1569 ser enterrado y que ya cogía los restos de su mujer, fallecida en 1548, y de su hermana María Pimentel.
Ese sepulcro grande, rodeado de alfombras, dispuesto en el lugar más privilegiado de la iglesia, en el centro de la nave, ante el altar mayor, según los usos funerarios tardomedievales, era el de los padres del primer marqués, Pedro Pimentel e Inés Enríquez. Como atestiguan las descripciones del panteón realizadas en el siglo XVIII, sus restos se conservaban en la iglesia de Tábara, aunque originalmente se habían depositado en el monasterio Jerónimo de Montamarta, junto a Zamora. Allí, en el monasterio de Santa María de Montamarta, cuyas ruinas vemos en la imagen, había sido donde en su testamento de 1482 se había mandado enterrar Pedro Pimentel, en una capilla cuya construcción ya había acordado con los frailes jerónimos y estipulado su dotación económica. Fallecido Pedro Pimentel en 1504, la capilla, situada en el capítulo del monasterio, estaba terminada con anterioridad a mayo de 1508, cuando se pone como ejemplo al cantero Juan de Campos para edificar la de Bautista de Monterrey, y seguramente estaba ya provista de todo lo necesario: ornamentos, retablo y sepulcro para el entierro de Pedro Pimentel y sus dos mujeres, Francisca de Almansa, la señora de Tábara, e Inés Enríquez, madre de Bernardino, el primer marqués. En 1534 los monjes de Montamarta acuerdan el traslado del monasterio a Zamora, aduciendo la insalubridad de su emplazamiento, y al año siguiente dan comienzo los trabajos de edificación en su nueva ubicación junto a la capital. Al tiempo se procede al desmantelamiento del antiguo cenobio y al consiguiente traslado de restos, mobiliario litúrgico, ornamentos y preseas de iglesias y capillas, mudanzas no exentas de contratiempos e incidentes. Así sucedió con la capilla de Bautista de Monterrey o de la Anunciación, para la cual se había realizado en 1508 un retablo Juan de Bruselas, que los monjes utilizaron en Zamora para el altar mayor de la nueva iglesia, pero que tras un pleito de más de 30 años con el heredero, tuvieron que construir una capilla con enterramiento en un arco y trasladar a ella el retablo usurpado por los monjes. Aunque, como ha documentado Isidro en su estudio, hubo intentos por trasladar la capilla de Pedro Pimentel al nuevo monasterio Jerónimo de Zamora, esta mudanza no se realizó, seguramente porque el patronato de la capilla mayor había sido ya adquirida por los condes de Alba del Liste, y Bernardino Pimentel, influyente miembro de un linaje en ascenso, vio la ocasión para buscar un mejor lugar donde ubicar las tumbas de sus padres y la propia. En 1536, Bernardino ya había obtenido una bula del Papa Paulo III para trasladar los restos de sus padres desde Montamarta a otra capilla por él edificada, y entre 1537 y 1538 obtuvo otras 3 bulas autorizándole a trasladarlos a la Colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid, al monasterio de Santa María de Granja de Moreruela en Zamora y al de San Miguel de Escalada en Gradefes, León. Ninguno de estos intentos debió fructificar, y seguramente los esfuerzos que realizan esos años para consolidar su influencia sobre Tábara, la creación del mayorazgo para su primogénito, la ampliación de sus dominios señoriales con la compra de Villafáfila, Rebellinos y San Agustín, y la concesión en 1541 del marquesado de Tábara, confluyeron en su decisión de edificar en la villa un complejo religioso para el panteón familiar, que acogiera los restos de sus padres trasladados desde Montamarta y que exhibiese la importancia que había adquirido su linaje bajo su gobierno. Este sería el espacio correspondiente al convento e iglesia de Tábara. Los bienes que contenían la capilla familiar en el capítulo del monasterio de Montamarta fueron trasladados, según ha documentado Isidro, a Tábara en varios viajes realizados entre febrero de 1541 y mayo de 1544. Entre los objetos trasladados figuraba el retablo que presidía la capilla, formado por 10 tablas pintadas y un Cristo crucificado de escultura con los 2 ladrones en la calle central, y cuyo paradero actual se desconoce. Por el contrario, el sepulcro de los padres del marqués no se cita en esta relación, pero es evidente que debió también trasladarse con el resto del alojamiento de la capilla familiar para ser instalado en Tábara. Gracias a esta cadena de acontecimientos es posible explicar cómo la tumba realizada a comienzos del siglo XVI para Pedro Pimentel en el monasterio de Montamarta debió ser el mismo sepulcro grande del altar mayor que ocupaba en Tábara
el lugar privilegiado en la iglesia comenzada a edificar en torno a 1541. Con el paso del tiempo, el túmulo debió de ser movido de dicha ubicación central en la iglesia y muy posiblemente desplazado o desmontado. Este tipo de remociones de los grandes monumentos ubicados en el centro de las naves ante el altar mayor fue una constante a lo largo de la historia. Solo hay que recordar la reprimenda que Carlos V dio a los monjes del monasterio de Cardeña que habían arrinconado el sepulcro del Cid junto a una escalera en un lugar indigno. Similares iniciativas también estaban a la orden en la zona, y así el sínodo del obispado de Astorga de 1533 ya había legislado contra los sepulcros altos que causan gran impedimento a los fieles y dificultaban los oficios conventuales. En el caso de Tábara, el motivo principal para dicha remoción debió ser la construcción de una cripta sepulcral bajo el crucero de la iglesia, que según la inscripción leída en el apeo de 1748 había ordenado construir el cuarto marqués de Tábara, fallecido en 1627. Las posteriores reformas realizadas en la iglesia, especialmente en 1758, cuando se instala un nuevo retablo mayor procedente de la iglesia de San Vicente de Zamora, debieron acabar por arrinconar los restos del antiguo sepulcro. Y el posterior abandono de la iglesia hasta su reapertura en 1925 es lo que explica que únicamente hayan llegado hasta nosotros estos pocos restos. Hay que señalar que el estilo de las esculturas recuperadas en Tábara y de la conservada en el Museo de Zamora es goticista y carente de elementos renacientes y coincide plenamente con su datación con las fechas de la construcción y ornamentación de la capilla de Pedro Pimentel en Montamarta, totalmente concluida en 1507. Por su parte, el enterramiento es muy posible que se hubiera realizado en torno a la fecha de su muerte, 3 años antes, en 1504. Respecto a su tipología, debió ser un sepulcro de cama exento, pues en Tábara figura en el crucero, ante el altar mayor, rodeado, como ya hemos visto, por 4 alfombras decoradas con veneras, un emblema también presente en el escudo de los Pimentel, y puede que aquí aludan a la condición de caballero de Santiago de Pedro Pimentel, quien había sido comendador de Castro Torafe en dicha orden. Los sepulcros de cama exentos fue una de las tipologías más habituales de la época, y cabe pensar que tuviese una planta cuadrada, pues seguramente contaba sobre su cama o plataforma con los bultos de Pedro Pimentel en el centro y los de sus dos mujeres flanqueándole, en una disposición muy similar a la de otros del mismo momento, como el hoy desaparecido del primer duque de Alburquerque, Beltrán de la Cueva, en la iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar, Segovia, cuyo aspecto real llegamos a reconocer gracias a estas antiguas fotografías que les estamos mostrando. Las piezas conservadas presumiblemente formarían parte de un programa iconográfico con los 4 evangelistas y los 4 padres de la Iglesia occidental, que si bien puede considerarse una iconografía más adecuada para el enterramiento de un eclesiástico, tanto evangelistas como padres de la Iglesia figuran en las de los laicos. Así sucede, por ejemplo, en el de la condesa de Medellín, Beatriz Pacheco, en el monasterio del Parral, sepulcro al parecer exento en origen y posteriormente trasladado al crucero, en cuyo frente figuran San Gregorio, San Agustín y San Jerónimo sedente y con un libro en las manos, o sobre su regazo, una obra atribuida a Sebastián de Toledo de Almonacid. En el desaparecido sepulcro de Pedro Pimentel seguramente se distribuirían en parejas, por parejas en los extremos de los laterales, frente y trasera del túmulo, quizás flanqueando emblemas heráldicos en un esquema similar al ya aludido del sepulcro de Beltrán de la Cueva, con las armas del finado en el frente y trasera y las respectivas de cada una de sus esposas en los laterales. Aquí, como podemos ver un poco en la reconstrucción del que pudo ser el sepulcro perdido de Beltrán de la Cueva. En cuanto a su autoría del monumento sepulcral de Tábara, la datación del monumento en los primeros años del siglo XVI avalan la atribución que hizo Navarro Talegón a algunos de esos escultores extranjeros formados en la tradición flamenca y alemana activos en Zamora a comienzos del XVI, un entorno en el que se mueven artistas como Juan de Bruselas, Gil de Ronza o Giralte de Bruselas, citados indistintamente como escultores o entalladores, y siempre al frente de talleres en cuyas obras se observan, al igual que sucede con las esculturas de Tábara, la participación de diferentes manos que es difícil vincular
con las escasas referencias documentales existentes. Alguno de estos aún ignorados o no identificados escultores hay que atribuir sin duda la magnífica escultura en madera policromada de Santa Ana con la Virgen y el Niño que se conserva en el retablo colateral de la iglesia de San Juan Evangelista de Arrabal de Portillo, Valladolid. Datada igualmente en los primeros años del siglo XVI, aunque repolicromada en época posterior, se dispone sedente sobre un escaño en todo idéntico al de las esculturas de Tábara, además de presentar una distribución y forma de hacer los plegados muy semejante a la imagen descabezada de San Ambrosio. La presencia de esta imagen en una localidad como Arrabal de Portillo, ya incorporada desde 1471 al mayorazgo de los condes de Benavente, quizás nos pueda indicar la existencia de un taller escultórico vinculado con el linaje de los Pimentel, aunque los exiguos datos de que disponemos no permiten ir más allá de una mera conjetura. Para terminar esta presentación, en la que hemos intentado desentrañar las vicisitudes que sufrió en su desventurada vida un interesante conjunto escultórico, del cual apenas quedan hoy unos escuálidos restos, nos gustaría expresar el deseo de que en algún momento futuro todos ellos puedan ser reunidos y expuestos conjuntamente, ya sea en este Museo de Zamora o en un espacio adecuado para tal fin en Tábara, destino de su ajetreado viaje. Muchísimas gracias.